Vamos a ver la clase número 5 y hoy vamos a hablar sobre el combustible para cargar el avión de nuestra predicación. Vamos a hablar del combustible con el cual vamos a cargar el avión de nuestra predicación. Para elaborar el plan de vuelo de la predicación es necesario definir el objetivo. Ustedes ya lo tienen, ustedes ya vieron qué objetivo van a ocupar y establecer el esquema para alcanzar el objetivo. También ustedes ya vimos de los esquemas analíticos, los esquemas lógicos, y ustedes van a escoger un esquema. Así como van a escoger un solo objetivo, van a escoger también un solo esquema. Pero también precisamos de combustible potente para llenar los espacios para llegar al destino. En esta sesión vamos a descubrir las mejores gasolinas para tener potencia para el vuelo en nuestra predicación. Y entonces vamos a ver que podemos cargar nuestro avión con 4 tipos de gasolina, ¿verdad? La gasolina cosmológica, la antropológica, el magisterio de la iglesia y la gasolina de la revelación. El avión de la predicación precisa combustible para llegar a su destino, pero para encontrarlo hay que saber dónde buscar, hay que saber dónde buscar ese combustible. Y eso es lo que hoy nosotros vamos a ver, dónde podemos encontrar. Entonces, hermano, así como para hacer una buena ensalada se necesitan buenos ingredientes, así también para hacer una buena predicación se necesita también tener el combustible adecuado, el combustible potente, que cargar nuestra predicación, cargar el vuelo de nuestra predicación con ese combustible que nos pueda llevar al destino. Y también para que nuestra predicación también esté llena de buenos elementos, que cautive, que dé un mensaje y que la gente pueda sentir que la predicación que estamos dando tiene sustento. Entonces, hermano, hay 4 gasolinas en las cuales podemos cargar nuestro avión. La gasolina cosmológica. El profeta Jeremías en la casa del alfarero encuentra el barro, imagen de Israel en manos de Dios. Entonces, la gasolina cosmológica, que vamos a ir profundizándola, es toda la creación, todo el cosmos. ¿Qué podemos sacar del cosmos para nosotros poder enriquecer con ejemplos de la creación nuestra predicación? Y está la gasolina antropológica. Los profetas se refieren al matrimonio para representar la relación de Dios con el pueblo de Israel. Entonces, la antropológica. ¿Qué es lo antropológico? El quehacer del hombre, lo que el hombre hace. Y luego está la gasolina del magisterio de la iglesia. San Pablo difunde en las iglesias la resolución del concilio de Jerusalén. El primer concilio ecuménico de la iglesia está en el capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles. A partir de ahí, la iglesia ha tenido un montón de concilios. El concilio de Nicea, concilio de Efeso, concilio de Calcedonia, y así han habido, el último concilio fue el Vaticano, concilio de Trento, allá en el 1500 y algo, 1549 creo, comenzó por ahí, terminó como en el 54, 55. Entonces, y también están todos los escritos de los papas. Ese es el magisterio de la iglesia. Aquí quiero aclarar algo: el magisterio de la iglesia es aquello que la iglesia oficialmente da como doctrina. Por ejemplo, Juan Pablo II nos ha dejado un gran elemento para poder citar el magisterio de la iglesia con bastante autoridad, que es el catecismo, ¿verdad? Ahí tenemos esta gasolina. Ahora, la gasolina de la revelación, el autor de los Hebreos sabe aprovechar la gasolina de las Escrituras para explicar la misión de Cristo como sumo sacerdote, ¿verdad? Como sumo y eterno sacerdote. Entonces, estas gasolinas son las que nos ayudan a que nosotros tengamos una buena predicación. Entonces, hermanos, la gasolina cosmológica
Lo invisible de Dios se ha hecho visible a través de sus obras. Es ver las obras, es ver a través de los ejemplos de la creación, nosotros poder tener elementos para poder explicar ciertas enseñanzas. Un buen predicador sabe indagar en el mundo, en la naturaleza, en el cosmos, con el fin de encontrar recursos para su predicación. Por ejemplo, los pingüinos primero preparan su hogar y luego se unen. El pingüino, para conquistar a la pingüino hembra, él hace el nido. Y ve que las pingüinos hembras andan viendo los nidos y ellas se quedan con el nido, con aquel que ha preparado el nido mejor. O sea, una pingüino no se va con un pingüino si no tiene dónde llegar a poner su huevo. Hoy no, ¿verdad? Hoy se juntan y después hay que ver. Entonces, podemos ocupar, ¿verdad? Podemos ocupar el ejemplo del pingüino de la naturaleza para explicar que para poderse casar, lo importante es que el hombre tenga preparado un hogar, una casa para llevar a su esposa. Ahora entiendo por qué estoy solo. No lo queda preparado. ¿Verdad? Los ojos de la paloma, ¿verdad? Los ojos de la paloma, el cantar de los cantares. La mirada de las palomas solo enfocan en un objeto. O sea, en la paloma tiene la mirada unifocal, solo ve un punto. Por eso dice, mi amada tiene ojos de paloma. ¿Qué quiere decir? Que tiene ojos solo para él, para el amado, ¿verdad? Entonces, todo esto, el cosmos, hay tantos ejemplos que podemos ocupar para la predicación, para dar una enseñanza. Jesús recorría mucho la naturaleza, fíjate, para explicar el mensaje. El sembrador salió a sembrar. Ocupaba mucho de lo que hacía. El grano de mostaza. Si tuviera fe como un grano de mostaza, ¿verdad? Si, por ejemplo, ocupaba el tesoro en el campo, ocupó también el leño. El leño verde. O sea, Jesucristo tomaba ejemplos de la naturaleza para hacerse entender. San Pablo certifica que lo invisible de Dios se hace visible en la creación. Entonces, un predicador tiene que ver la naturaleza, tiene que ver el mundo, que le ofrece una inmensa riqueza para su predicación. Por ejemplo, ¿verdad? En el libro de Apocalipsis, el autor de Apocalipsis dice que Jesucristo es el alfa y el omega. Y entonces podemos explicar en la manada de lobos, ¿verdad? El lobo que va adelante se llama lobo alfa. Pero hay un lobo que va atrás, bien atrás de la manada, que ese se le dice omega. Entonces el lobo alfa va adelante, viendo, adelante, guiando a la manada, dirigiendo a la manada. Pero el lobo omega es el que se queda atrás, y ese va bien atrás de la manada. ¿Por qué? Y por lo general el lobo omega es el lobo más fuerte, más joven de la manada. Entonces, cuando viene un peligro, no es el lobo alfa quien lo defiende, sino que el lobo omega viene desde atrás para defender a la manada. Entonces, ya con esta idea, nosotros podemos hablar, Jesucristo es el alfa y el omega. O sea, va delante de nosotros guiándonos, dirigiéndonos el camino. Pero cuando vienen los peligros, también sale a defendernos. Entonces, eso es la gasolina cosmológica. Entonces, ya con estos ejemplos, ¿verdad? Ya con estos ejemplos, entonces la predicación se enriquece. La predicación va tomando otro brillo, va tomando otras dimensiones. Por eso se llama la gasolina cosmológica. Por ejemplo, ¿verdad? ¿Sabían ustedes, y esto lo aprendí, creo que Chepito lo contó, que las arañas, si ustedes se han fijado que las arañas cuando tejen su tela, sucede de que posiblemente usted ve una tela bien tejida, pero la araña ya no está, la araña se fue. Pero puede usted ver una tela de araña que
que no está bien tejida, que tiene partes cortadas, pero la araña ahí está. Y fíjense que la araña para hacer su tela, primero lo que hace es que tira un hilo. El hilo central lo tira primero. Sí, y va alrededor de ese hilo, va tejiendo. Si el hilo central se rompe, aunque lo demás de la tela quede buena, la araña se va porque esa tela ya no sirve. Se rompió el hilo central. Pero si el hilo central no se rompe, aunque los hilos de alrededor estén mal, estén cortados, la araña permanece porque su tela es segura. Ahora, si Cristo está en el centro de tu vida, que se rompan todos los hilos alrededor, pero ahí está el hilo, ahí está Cristo. Pero si Cristo no está en el centro de tu vida, sale huyendo, porque esa tela no está bien. Entonces, ¿ven cómo las cosas de la naturaleza pueden ayudarnos a dar una predicación? Entonces, el predicador tiene que estar atento. Mire, hay que ver National Geographic. En vez de estar viendo novelas, y vea National Geographic, Planet Animal, para ver las actitudes, ¿verdad? Mire, el problema ecológico del planeta se puede sacar una predicación. Una predicación de la naturaleza, lo que está sucediendo. Lo que está sucediendo y el problema serio que hay en el planeta. Vaya, imagínense para iluminar todas estas cosas. Otro ejemplo, imagínense que en el Pacífico hay una isla de plástico que tiene, creo que el tamaño de 2 estados de los Estados Unidos ya, ¿verdad? Y así, por ejemplo, ¿verdad? Otro, podemos tomar, de los animales podemos aprender tantas cosas que nos pueden enseñar, ¿verdad? Por ejemplo, ¿sabían ustedes que las palomitas, las tórtolas, cuando ellos viven juntos y cuando se muere uno de ellos, ya sea el tórtola hembra o el tórtola macho, nunca más vuelven a encontrar pareja? Se quedan solitos. Ellos, por eso, es un símbolo de la fidelidad. Hoy se muere uno y adelantan la En el muerte. velorio están esperando el otro. Entonces, ¿verdad? Por ejemplo, la gota de agua que golpea la roca, que de tanto golpear la parte. Así tenemos que ser de persistentes, ¿verdad? Entonces, la gasolina cosmológica es aquella que, viendo las cosas del mundo, viendo las cosas de la creación, nosotros podemos sacar y enriquecer nuestra predicación, poner un ejemplo de eso para dar una enseñanza y hacer que nuestra predicación tome un brillo diferente. La otra sería la gasolina antropológica, ¿verdad? La gasolina antropológica. El hombre es el primer camino de la iglesia, dice Juan Pablo II. Entonces, el ser y el quehacer del hombre, imagen y semejanza de Dios, es una mina de gran riqueza para la predicación. Por ejemplo, los museos están concentrados de obras de arte. Mire, por eso, en vez de andar perdiendo el tiempo, vayan a visitar los museos. En los museos uno se aprende. Miren, algo que a mí, un hermano en Los Ángeles me dijo: hermano, lo quiero llevar, me dio el regalo mejor. Me llevó al museo, al museo John Getty de California. Y vimos toda la colección de pinturas de Rembrandt. Es increíble, ¿verdad? O sea, en los museos, ahí está concentrado el mensaje para nuestra predicación. Por ejemplo, ¿verdad? La galería de pinturas de Picasso, de Salvador Dalí, las esculturas, por ejemplo, la Capilla Sistina, ¿verdad? Donde Leonardo pintó toda la creación, desde la creación de Adán hasta el juicio final, y donde aparece Cristo como que viene a juzgar ya en gloria. Eso lo podemos ver, no necesitamos ir a Italia, hoy se pueden ver por internet. Hoy se pueden ver por internet. También, ¿verdad? Por ejemplo, las biografías están llenas de mensajes. Por ejemplo, la biografía de los santos, la biografía de los científicos, la biografía, por ejemplo, ¿verdad? Cuentan una vez de Pasteur,
que iba Pasteur en un tren. Y Pasteur, que era bien creyente, era católico, él llevaba su Biblia, ¿verdad? Y la iba subrayando. Y un joven estudiante de medicina va y le dice, le dijo, buen anciano, usted todavía cree en esas fábulas que va leyendo. Ya esas fábulas, le digo, ya no hay que creer, ya se descubrió el universo. Y comienza aquel joven a decirle todo, hoy hay que leer estos libros. Y le enseñó un tratado de microbiología, el joven que estudiaba medicina. Y entonces aquel hombre le dice, me gustaría, le dice el joven, darle clase para que usted deje su ignorancia. Y le dice el viejo, sí, le dice, sería bueno, ¿me puede dar su nombre y su dirección? Sí. Y le puso ahí el nombre, ¿verdad? Y cuando el joven se bajó, cuando el joven va viendo, ¿verdad? No me acuerdo el nombre de Pasteur, pero dice Pasteur, el padre de la microbiología. Aquel hombre se quedó. Hechos, biografías, qué hacer del hombre. Entonces, ¿verdad? Por ejemplo, leerse novelas. Por ejemplo, el diario de Ana Frank, cómo esta niña vivió la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto. Ver películas, por ejemplo, la lista de Schindler, cómo Schindler, siendo católico, ayudó a salvar a muchos judíos, ¿verdad? Verse el arte, el cine, ¿verdad? Todo eso, cómo nos puede ir dando, por ejemplo, la perseverancia de Thomas Alva Edison, que no se venció hasta crear el bombillo eléctrico. O, por ejemplo, la novena sinfonía de Beethoven, él la compuso cuando estaba completamente sordo. Por ejemplo, también Simón Bolívar, que no descansó hasta ver su pueblo libre. Los deportistas, ¿verdad? Por ejemplo, saberse, todos dicen Messi es un gran jugador de fútbol, pero no saben todo lo que Messi vivió, que no tenía la estatura y que tenía problemas de crecimiento y tuvieron que inyectarle hormonas para su crecimiento. Entonces, todas esas cosas nos pueden, y cómo el niño fue luchando y trabajando, siendo persistente, y ahora es el mejor jugador del mundo. Todas esas cosas del quehacer humano nos pueden ayudar a ponerlo dentro de nuestra predicación. Deportistas, artistas, científicos, políticos, hasta ladrones, ¿verdad? Nos pueden dar ejemplos, ¿verdad?, de cómo podemos enriquecer nuestra predicación. También la filosofía, ¿verdad?, la claridad de las definiciones de Aristóteles. De vez en cuando hay que tomarse el tiempo para leer. Por ejemplo, leerse algún resumen o algo sobre Descartes, que dijo Dios está muerto. ¿Y por qué es que dijo Descartes que Dios está muerto? Por eso le digo, el predicador tiene que saber. El predicador tiene que instruirse. De los grandes pedagogos, por ejemplo, María de Montessori, ¿verdad?, que ha propuesto la pedagogía de la responsabilidad, la autoformación. Montessori, por ejemplo, San Juan Bosco, su método educativo preventivo que revolucionó lo que era la enseñanza. Decía San Juan Bosco, no es bueno castigar, lo mejor es prevenir. Y así, ¿verdad?, de ir uno leyendo, dándose cuenta, las artes, la literatura, los grandes dramas humanos, por ejemplo, de Kafka, La Metamorfosis. Ver el existencialismo, lo que lleva a la depresión, la angustia, Kafka. Leerse, por ejemplo, a Gabriel García Márquez, 100 años de soledad, El amor en los tiempos de cólera. El general no tiene quien le escriba. Aristóteles era un sabio, ¿verdad? Aristóteles era un sabio de la antigua Grecia. Le preguntaron quién era el más sabio, él dijo que lo único que él sabía es que no sabía nada. No, ese era Sócrates, ese fue Sócrates. Sócrates, ¿verdad? Por ejemplo, leerse La peste, Los miserables, de Alejandro Dumas.
El Quijote. A ver, ¿quién ha leído el Quijote? ¿Alguien ha leído la Divina Comedia de Dante Alighieri? ¿Fausto? Las poesías de Rubén Darío, la prosa de Pablo Neruda. Mire, o sea, ¿cómo nosotros vamos a llenar una predicación si no? Mire, hay un hábito que lastimosamente los latinoamericanos no tenemos y que los americanos le fomentan a sus hijos, es la lectura. Usted ve a los niños de los americanos, siempre andan con un libro en la mano. Y los americanos les dicen, toma este libro, quiero que lo leas, que me hagas un resumen. Usted va en los aviones, mire, los latinos ahí venimos con el celular, los americanos están con su libro. Algunos en su tablet llevan los libros. Es que tenemos que tener el hábito de la lectura. Un predicador que no se da cuenta, por ejemplo, mire, yo les voy a mandar un libro que tiene más de 1000 biografías para que tal vez ahí comiencen. No son menos, creo yo, pero un libro de biografías de gente de todo, de la historia, de todo. Por ejemplo, el soldado de la maratón, ¿verdad? ¿Ya han oído hablar del soldado de maratón? Del hombre que corrió casi 3 días sin parar. Y que cuando venían los sirios, pero más que los sirios eran Artajerjes, el rey Artajerjes, venía a atacar Grecia, ¿verdad? Y entonces este soldado, que era de esos corredores, lo mandó el rey de Atenas, lo mandó a avisarle a Esparta, a las otras ciudades, estados griegas, para que fueran a combatir, a hacerle frente al Artajerjes, que llegaba con casi 1 millón de hombres a conquistar Grecia. Y este hombre salió de Atenas corriendo, fue a Esparta, de Esparta a Macedonia, pasó 3 días corriendo y luego fue a la batalla. Y entonces, cuando fue a la batalla, él le dijo al rey que si los soldados de Artajerjes vencían y entraban a Grecia, tenían que darle fuego a Grecia, a toda la ciudad de Atenas, libros, todo, para que los bárbaros no encontraran nada y no se hicieran nada de la ciudad, que mataran a los niños, que mataran a las mujeres, para que ellos no encontraran nada. Y que anduvo corriendo por todo eso, cuando llegó, los griegos lograron ganar la batalla, pero los atenienses no sabían nada. Y él tuvo que salir corriendo desde la batalla, 30 kilómetros corrió. Y cuando llegó a Atenas a decir, no quemen nada, hemos ganado, tenemos victoria, y ahí cayó muerto. Una historia la podemos ocupar para una predicación. Pero como que tengo triste, Claro, pero ¿sabe? Pero porque este hombre hizo su esfuerzo, porque este hombre hizo su esfuerzo, perseveró, toda una ciudad se salvó. Yo estaba llorando. ¿Acaso no lo podemos comparar con Cristo que dio su vida? Entonces, hermanos, nosotros las gasolinas nos ayudan ¿a qué? A que nosotros podamos poner, ¿verdad? Por ejemplo, hace poco hoy que vine en Semana Santa, me pidieron hablar sobre las mujeres que lloran allá en el sur, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Las mujeres que lloran en el Vía Crucis. Las mujeres que lloran en el Vía Crucis. Y yo cité la parte de la Divina Comedia de Dante Alighieri, cuando en el último círculo del infierno, que no pueden llorar. Los que están en ese círculo, según Dante, no pueden, es tanto el dolor, es tanto el sufrimiento, que no pueden llorar. Y cuando las lágrimas le salen, el mismo frío se las vuelve a meter, y con dolor no pueden llorar. Y entonces yo ponía ahí, ¿verdad? Sí, que es mejor llorar nuestros pecados ahora
porque en el infierno ya no lo vamos a poder llorar. Por eso es de la palabra rechinar de dientes, vea, que como de tanto el sufrimiento que no... Eso lo ocupó Jesús también, el rechinar de dientes. Entonces, todo esto, el quehacer del hombre, nos puede ayudar a preparar una buena predicación. La arquitectura, por ejemplo, lo que pasó en Nueva York de las Torres Gemelas, el Canal de Panamá, Machu Picchu, todo, las 7 maravillas del mundo antiguo, los vitrales de las catedrales, ¿verdad? La música expresa los sentimientos y los ideales del hombre. Por ejemplo, la música, ¿verdad? Citar la música, y se han fijado que yo cito algunas canciones, ¿verdad? Por ejemplo, las canciones populares reflejan valores y antivalores. Yo siempre digo, hay unos que les gusta bailar la gasolina, a otros les gusta Seamos Felices los Cuatro, A otro la Macarena. al otro la Macarena. Entonces la música, podemos ocupar el arte, la música para poder hablar y decir mensajes, ¿verdad? De parte de la... Por ejemplo, hay películas con mensajes, por ejemplo, La vida es bella. ¿Ya han visto esas películas, La vida es bella? Se las voy a dejar de tarea, vayan a buscarla. La vida es bella, ¿verdad? La vida es bella, se trata sobre el holocausto. La vida es bella, La lista de Schindler, Amadeus y otras películas más donde podemos sacar enseñanza. Jesús usó la gasolina antropológica, habló de la mano, de los pies, del ojo, de los cabellos de la cabeza hasta el sistema digestivo. Hizo alusión a personajes de la historia, Adán, David, Jonás, los profetas. Se refiere a los acontecimientos de la historia, la caída de la torre de Siloé. La gasolina antropológica toma la imagen del cuerpo para enseñarnos la unidad, la variedad, los carismas, los ministerios. O sea, Jesucristo y San Pablo usan este tipo de gasolina, el arte, ¿verdad? El predicador tiene ojos abiertos y la antena levantada con el fin de descubrir materia prima para su próxima predicación. Hay veces que yo digo, esto lo voy a ocupar para mi predicación. Esto lo voy a usar en mi predicación. El predicador tiene que andar con los ojos abiertos para usar material para la predicación. Y sobre todo, hermanos, un predicador. La gasolina del magisterio de la iglesia, ¿verdad? Mina donde encontramos metales valiosos, piedras preciosas, pero que hay que pulir y concentrar. Los santos padres, San Agustín de Hipona, San Gregorio Magno, San Ambrosio de Milán, San Jerónimo. Hay una frase de San Jerónimo que la citan mucho: ignorar las escrituras es ignorar a Cristo. San Agustín, su libro Confesiones. ¿Quién ha leído el libro Confesiones de San Agustín? Ah, hermosura tan nueva y tan antigua. Tarde te conocí. San Agustín dijo eso. O sea que se usa la historia de los santos. La historia, los dichos de los santos, los grandes apologistas, Orígenes, Tertuliano, San Justino Mártir que narra cómo se hace la primera misa, cuando nadie sabía cómo era la misa. San Justino Mártir se la narra aún al emperador, ¿verdad? San Hipólito, San Ignacio de Antioquía, que fue el que dijo allá por el año 120, por primera vez dijo que la iglesia era la iglesia católica. San Irineo de Lyon, el gran apologista contra los gnósticos, que leyendo a San Irineo encontramos la metodología para saber dialogar hoy con los protestantes de ahora. Escritores místicos, Santo Tomás de Aquino, con la Suma Teológica. Por ejemplo, Carvaro, el Padre Cantalamessa. Vayan al Padre Cantalamessa, búsquenlo en internet y ahí le van a salir todas las predicaciones que ha dado el Padre Cantalamessa en el Vaticano. Por ejemplo, Santa Teresa de Ávila. Historia de un alma. San Juan de la Cruz, La Noche Oscura. Documentos de la Iglesia Vaticano II, el Nuevo Catecismo de la Iglesia Católica, el Derecho Canónico, encíclicas y exhortaciones apostólicas, Evangelio Nunciante, Evangelium Gaudium del Papa Francisco.
Todas esas cosas. Uno como predicador tiene que estar leyendo todo esto, porque de ahí se saca para la predicación. Por ejemplo, la predicación que yo di ayer sobre la Virgen María, ahí estaba mucho de lo que dice Lumen Gentium sobre la Virgen María, ¿verdad? Por ejemplo, para conocer la verdadera devoción a la Virgen María, María de los cultos de Pablo VI, para no andar creyendo en revelaciones, sino que dice la iglesia sobre la Virgen María, ¿verdad? Entonces, un predicador tiene que leer, ¿no? ¿Verdad? No son documentos para ser leídos durante la predicación, sino para ser citados brevemente. No es que vamos a hacernos una lectura de... Perdón, hermano, una pregunta. Lo que estaba diciendo sobre la Virgen es un libro. Marialis Cultus. Se llama la verdadera... Es la carta de Pablo VI para la verdadera devoción a la Virgen María, donde Pablo VI cierra todos los abusos que han estado cometiendo y que se siguen cometiendo en cuanto a la devoción a la Virgen. Por ejemplo, el Tratado de la verdadera devoción a la Virgen María de Grignon de Montfort. ¿Quién lo ha leído? No. Los que usan de la Virgen de María, no. No, ese es el manual de la religión. No, ese es otro, un santo, Grignon de Montfort. Habla sobre el tratado a la verdadera devoción a la Virgen María. Ahí dice quiénes son los verdaderos devotos, quiénes son los devotos presuntuosos. Ese me gustaría leer. Ahí lo venden en internet. Ahí lo venden. Ahí yo varios libros he pedido en Amazon, en varias librerías católicas. Entonces, todo esto, ¿verdad? Pablo lleva las conclusiones del Concilio de Jerusalén a todas las iglesias, ¿verdad? Que la salvación es gratuita. Entonces, hermano, el magisterio de la iglesia es un enriquecimiento grande. No es que vamos a ir a leer los documentos, pero podemos citarlos y también nos ayudan a enriquecer la predicación. Hay tantos documentos, el catecismo de la Iglesia Católica, ¿verdad? ¿Quiénes han leído el catecismo de la Iglesia Católica? Yo no lo he leído completo, pero... Pues se ha leído. Bendito Dios. Es que nosotros tenemos que aprender, ¿verdad? Con el catecismo, ¿verdad? Los grandes documentos de la Iglesia. Sobre todo eso, el Papa Francisco, ¿verdad? Laudato Si sobre la ecología, ¿verdad? Laudato Si. Por ejemplo, el Papa Francisco ha sacado sobre el Evangelium Gaudium, que es el manual para la evangelización de estos tiempos. No podemos evangelizar si no tenemos conciencia de Evangelium Gaudium. Entonces, todo esto, hermano, entonces, conclusión. Así como un avión precisa de gasolina para llegar a su destino, también una predicación necesita combustible para alcanzar su objetivo. El predicador necesita surtirse de gasolina permanentemente para seguir surcando los espacios del ministerio de la palabra. La gasolina es el alma de la predicación. Ya hemos visto 3 gasolinas. La gasolina cosmológica, que es todo lo de la naturaleza. La gasolina antropológica, el quehacer del hombre, el arte, la historia, las biografías, la literatura, la música. Por ejemplo, hay que leer por lo menos, hermano, algunas obras en español. Yo me leí cuando estaba en el seminario todas las obras clásicas de la lengua española. A Juan de la Barca, a Gustavo Adolfo Bécquer. Por ejemplo, el Quijote. El Quijote hay que leérselo. No que Quijote tengo, no. El Quijote de Miguel de Cervantes Saavedra, ¿verdad? El Quijote de Miguel de Cervantes Saavedra. Hay que leerse. El poema del mío Cid. Los nubelingos. Hay que leerse historia, literatura. Hay que tener un poco, o sea, porque uno de ahí va enriqueciendo, ¿verdad? No es que uno va a citar esta obra, sino va enriqueciendo su... Y ahí la predicación toma más brillo, ¿verdad? Entonces,
El cuarto combustible es el de la revelación. Lo vamos a ver en una clase aparte, ¿verdad?